estamos hablando de casi 300 diapositivas de resumen. Entonces vamos a avanzar, espero que por lo menos la mitad ahora. Y para eso necesito que ustedes tengan buenas bases. Sé que han estado repasando, leyendo, no se han dedicado a vaguear. Entonces vamos. Comenzamos con la glándula tiroides. Cosas importantes, está justamente por debajo del cartílago del mismo nombre y del cartílago cricoides. Ahí en ese lugarcito especial que tenemos en ese espacio se hace lo que es la cricotiroidectomía. Sumamente importante en maniobras de reanimación y cuando tengamos una obstrucción de vía respiratoria alta. No en todos los casos el lóbulo piramidal va a ser tan grande, normalmente solamente vamos a ver el istmo y los dos lóbulos, pero obviamente nosotros debemos hacer una buena palpación y si es que sentimos que hubiera algo en la línea media, tenemos que hacerlo un poco lateral. Dentro de todo, sabemos que la tiroides es una de las glándulas más importantes que tenemos en el organismo. Maneja muchas funciones y tenemos sobre todo la T4 libre y la T3 que son las hormonas que manejamos y que tienen mayor efecto en el organismo, ¿no es cierto? Ya saben ustedes que tiene ala de mariposa, saben los tamaños, las dimensiones, la irrigación, la inervación y las relaciones anatómicas. Sobre todo las paratiroides que están en la parte de atrás, sumamente importante en pacientes posoperados que van a tener alteraciones en el calcio y en el calcitriol debido a que hemos extraído obviamente la tiroides y tal vez estaba adheridas las paratiroides en la misma y se ha de retirar. Algo que tenemos que tratar de evitar en la parte quirúrgica, algo que es realmente complicado, son muy pequeñas estas glándulas paratiroideas y no es como en el libro que se ven amarillas y la tiroides se ve rosada, todo tiene el mismo color ahí. Entonces es un poco complicado y es la parte más delicada de la cirugía, la parte posterior de los lóbulos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el abordaje anterior en semiología, ya sabemos que es el Crilley, el Lahey. Tenemos el posterior, bimanual de Deckerbein. Luego tenemos la maniobra de Marañón y la inspección. Estamos viendo ahí el caso de un paciente que tiene una alteración en la tiroides. A ver, Yesenia, descríbeme lo que estamos viendo en la imagen. Am, Se observa, doctor, un bocio, o bueno, sería un bocio difuso, Ya, ¿qué más? o, ¿cómo se llama? Incremento de la masa o tamaño tiroideo en forma de bocio difuso, signo o signo de un posible, ah, no sé, no me acuerdo de la patología, creo que es la de, A ver, nos vamos a ordenar. ya no me acuerdo. Estamos haciendo inspección del cuello. Describe inspección. Porque si dices bocio ya me estás dando un diagnóstico. Describe lo que estás viendo. Aumento de tamaño bilateral de la tiroides, toco. Ya, puede ser factible. ¿Qué más? ¿Qué hemos dicho en cuello cuando hemos hecho semiología de cuello? Simétrico, cuello Ah, simétrico, sin masas. asimétrico con aumento de volumen en Sí. porción inferior o en base de cuello, ¿no es cierto? Y entre paréntesis le puedes poner tiroides, ¿no es cierto? ¿Qué más? Sin masas, doctor. Obviamente estamos viendo un aumento de volumen, eso es una masa. ¿Qué más? Inspección de cuello, Yesenia. Yesenia la una.
Doctor, sin esto superficializa, sin cambios de la coloración ni lesiones cutáneas evidentes. Ok, alteraciones en Y coloración, lesiones, ¿qué más? una ligera desviación de la tráquea. Has leído el texto, dice que hay una desviación, pero la verdad es un poco difícil verla en imagen, ¿no ve? Pero ya, está bien. Si la tráquea es central o no, también es algo importante de la inspección del cuello. ¿Qué más? Am, ¿Qué más? Ok, mo- eh, sin movimiento, bueno, la movilidad del cuello. Inspección estática estamos ahorita. Yo te voy a decir cuando pasemos a la dinámica. Am, ¿Qué más, doctor? Coloración. No me acuerdo. Vamos, Ya inspección del puse, ¿qué cuello, más? hemos ¿Qué me llegado. puede faltar? Simetría, creo que ya es todo. Ingurgitación yugular, circulación colateral. Pulso paradójico, doc. Bueno, como es estático, no creo que puedas ver, pero Sí, ya. presencia, ajá, sin presencia de ¿Ves circulación ingurgitación. colateral? No, doc. Si es que yo tuviera el mismo caso, pero veo la piel roja en toda la base del cuello, ¿cuál sería tu diagnóstico? Piel roja, doctor, en la base del cuello. ¿Cuál sería tu diagnóstico en este paciente, pero que le ponga eritema en la base del cuello? Dermatitis, doctor. Luis, Gustavo, por favor, misma pregunta, solo no me repitas la respuesta. Luis a la una, Luis a las dos, falta para Luis. Disculpen, no, Ah, este presidente solo que ya les he dicho, no, primero respondan, sí, doctor, aquí estoy, hola, lo que sea, y luego de eso responden la pregunta. no estuve atento, disculpen. Mismo caso que vemos en la imagen con la descripción del lado derecho, pero ponme el eritema en toda la base del cuello. ¿Cuál sería tu diagnóstico? Mm, mm, no sabría decir, ¿verdad? Ya pues chicos. Ya, inspección dinámica. ¿Qué harías en inspección dinámica, Luis? Movimientos rotatorios del cuello. ¿Para qué te serviría hacer movimientos rotatorios en el cuello? En el examen de tiroides. Prever el movimiento de, la, de las masas, de la masa. ¿Quién ha levantado la mano hace rato? Yo, doc, en eso también para corroborar la rigidez por casos de meningitis, también se ven los movimientos. La sospecha diagnóstica no es meningitis. Estamos hablando de tiroides. Montalvo. Mm, Para una inspección dinámica podríamos utilizar lo que sería la maniobra de Kerbein y manual para inspeccionar si como tal es Eso es tipo palpación. fotonovelas. Estamos hablando de Ah, per- inspección.
para una tiroiditis infecciosa? Bocio. ¿Quién ha Último hablado? lugar. Albert. Sí, doctor. Ya, es una buena posibilidad. Nadia, ¿qué dices tú? No, igual era para las maniobras la de Marañón. No, no, no estamos hablando de maniobra, solo inspección. Caliri, Le pediría al paciente que degluta para ver si la masa eso. asciende. Ujú. Deglución. ¿Por qué es importante la deglución en el examen de tiroides? Para ver si pues la masa que tiene es, ¿cómo decirlo? Si es maligna o benigna. No. Bueno, también sería para ver, bueno, sería para ver si la masa, bueno, para ver si la masa se mueve junto con la tiroides a la devolución. Ok, si es dependiente Confirmar de que hay una tiroides. tumoración en la tiroides. Ya. La deglución es importante porque si es tiroides, la tiroides está adherida a la tráquea y se va a mover con la misma. Si la masa es dependiente de la tiroides, cuando nosotros hagamos deglutir al paciente, la masa también se mueve junto con la glándula. Si es que fuera del músculo, de las arterias, de los vasos, de la grasa, de lo que sea que esté alrededor, no se va a mover, se va a quedar quieta. Por eso es importante la deglución. ¿Qué más tienes que hacer en la dinámica? También observaría no sé, a ver, ¿qué más? Evaluar el dolor quizás al momento de decirle que mueva Dinámica. el cuello. ¿El dolor es palpatorio o es un síntoma? Eh, Inspección dinámica de cuello para tiroides. ¿Qué más hacemos? Hacemos deglutir, sí, pero eso no es lo primero. Ya no sabría, doctor. Quizás evaluar ambos tamaños. Extender el cuello. Le hacemos Bueno, levantar también. la cabeza. Es que eso ya lo habían mencionado algunos compañeros. Pero sí, eso también entraría, doctor. Pedir la flexión y extensión del cuello. Ya. Entonces, inspección. Describimos un aumento de volumen a nivel de base de cuello, si es lado izquierdo, derecho, bilateral, obviamente la simetría, tenemos que ver la circulación colateral, ver si hay eritema, máculas o alguna lesión que nos llame la atención. Cuando pasamos a la dinámica, tenemos que hacer que le extienda el cuello para poder visualizar de mejor manera la glándula tiroidea y después de eso hacerle deglutir, mientras observamos. Montalvo, Jean-Pierre, los que han llegado Sí, tarde. doctor. ¿En qué casos auscultas la tiroides? ¿En qué? Disculpe, doctor, ¿le puede repetir? Doctor, ¿puede repetir, por favor? ¿En qué casos auscultas la tiroides? Bueno, puede ser para saber si hay signos de irrigación, ¿no? Para sospecha de que ella es una masa maligna por irrigación como tal. Esto es muy mal. A ver. ¿Pueden ver mi mensaje? No, doctor. En la pantalla no se ve un mensaje. Ya. No, doctor. A ver. Cuando tú tengas hipervascularización, puede ser en un cáncer, en un nódulo hiperfuncionante, entonces vamos a tener aumento de la irrigación de la tiroides. Ahí podemos sentir. Otro caso sería en algún problema autoinmune que nos quite la resistencia y haya mayor flujo vascular. En esos casos vamos a encontrar soplo tiroideo. Luego vamos a la descripción de los bocios, ¿no es cierto? Y vemos un bocio difuso, un bocio
que es dependiente del lado derecho o izquierdo, mejor dicho. Vemos ahí en el otro caso una tiroides ectópica, que es la que está aumentada de volumen y generando las lesiones. Y obviamente todo eso debe estar asociado a la clínica para ver si son hiperfuncionantes o no. Cuando hablamos de bocio difuso, tenemos que estar muy atentos porque estamos comprometiendo la función de la tiroides en general. Puede ser hipo o hipertiroidismo dependiendo la causa, pero si ustedes no saben distinguir una tiroiditis de un bocio normal endémico, entonces estamos en problemas, chicos. Entonces, aquí hemos dicho, obviamente es importante hacer deglutir al paciente para ver si es que la masa se va a mover o si no se va a quedar en la parte de abajo. Luego de eso tenemos la técnica de exploración, ya entramos a lo que es la palpación, la de Kervine por la parte de atrás, con las dos manos, los 2 pulgares en la línea media, en lo posible en la parte posterior. Palpamos ambos lóbulos, luego de eso nos dirigimos al istmo, buscando siempre nódulos o algo que nos dé orientación a que hubiera alguna alteración. Un bocio multinodular, un bocio con nódulo único, un bocio nódulo único en istmo, no es el mismo tratamiento. Obviamente, mientras hacemos la palpación, hacemos las mismas maniobras, un poco hiperextendemos el cuello y la hacemos deglutir. Si es que el paciente está con voz seca, con la garganta seca, la boca seca, sí tenemos que tener un vaso de agua. No se olviden que dentro de las patologías de tiroides tenemos algunas que nos dan resequedad en mucosas, ¿no? Luego podemos ayudarnos un poquito desplazando la tráquea de un lado y palpando con la otra mano, que también se hace de manera anterior. Miren, en esa maniobra estamos logrando agarrar todo el nódulo dentro del dedo pulgar y el dedo índice. Y el otro nos está empujando la tráquea hacia el lado que estamos palpando, ¿no es cierto? Para hacer que protruya un poquito el lóbulo tiroideo y se pueda sentir de mejor manera, ya que está dentro de varios músculos, ¿no es cierto? Hemos visto en espacios de cuello. Esto, la misma técnica al lado contrario. Sobrepasando lo que es el esternocleidomastoideo y sintiendo en la profundidad el lóbulo, ¿no? Luego la monomanual de Crille y bueno, las otras ya hemos visto y la de Marayón que ya saben que es para bocio intratorácico. Yesenia, de nuevo. Sí, doctor. ¿En qué triángulo o en qué espacio del cuello está la glándula tiroidea y cuáles son sus relaciones más importantes? Am, am, eh, ¿Cómo era? Se encuentra en la parte entre el hueso y ¿Qué consistencia tiene la glándula tiroidea? en el es doctor lisa, la consistencia de lisa. No, esa es pared lisa. La consistencia. Cuando tú lo aprietas, lo tocas, ¿cómo debe ser? ¿Debe ser duro? ¿Debe ser suave? Blando, doctor, blando elástico. Ya, es un poco más dura que la próstata, porque la próstata hemos dicho que va a ser fibroelástico, ¿no es cierto? Esta también Sí. es fibroelástica, pero es un poco menos elástica, ¿me entienden? Más como si fuera goma, no tanto como si fuera una liga, ¿me entienden? ¿Qué estamos viendo ahorita, Luis? Luis a la 1, Doc, Luis a las 2,
enfermedades de hipotiroidismo. ¿Perdón? Enfermedades de hipotiroidismo. ¿La enfermedad de Graves es hipotiroidismo? No, perdón. Hiper. ¿La tiroiditis de Hashimoto qué provoca? ¿Hipo o hiper? Hiperdoc. El Hashimoto provoca hiper. Interesante. Nódulos malignos, benignos. ¿Cómo lo diferencia? ¿Lo puedes diferenciar, Luis, clínicamente un nódulo sugestivo a cáncer de uno que no sea sugestivo a cáncer? Por la iglesia, doc. ¿Por qué? Por si está duro. Entonces, ¿qué tienes que decir? No voy a poner está duro en la historia clínica, ¿no ves? Se van a reír, van a pensar que estoy hablando de otra cosa. ¿Qué pondrías? Nódulo sólido. Perdón, más de sólida. ¿Cómo describes el nódulo? Disculpe, doc, Cualquier estoy en la nódulo. calle. Estoy... ¿Cómo describes los nódulos? Masas con mayor tamaño. Montalvo, Sí, doctor. ¿cómo describes las características semiológicas de un nódulo? Eh, Como tal, sería de forma aumentada, granulosa, doctor. ¿Un nódulo es granuloso? No, sino de forma aumentada, característica de forma aumentada, de forma dura, rígida, con textura rígida. Yesenia, Sí, doctor. misma pregunta. En el caso de nódulos benignos sería masa blanda con forma movible o elástico también, que son móviles y ¿Cómo de describes crecimiento. semiológicamente un nódulo? ¿Qué características tienen los nódulos? Mm, por su localización, Doc, por su tamaño, forma, Tamaño. ¿Qué tamaño tiene un nódulo? es variable, doctor. ¿Qué tamaño tiene un nódulo? Menor de 1 centímetro o 3 centímetros. ¿Qué otra característica tienen los nódulos? Bordes, la forma de los bordes. ¿Cómo sería el borde de un nódulo? En el caso de los benignos son más definidos, pero en los malignos es irregular. Ya. También podríamos definir ¿cómo se llama? La consistencia dura o blanda, doctor. Dura en malignos y blanda en benignos o ¿Qué más? elásticas. La sensibilidad también, doctor, en dolor. La movilidad. En algunos casos Si también no es móvil, Si ¿qué dirías? no es móvil, es maligno, doctor. Ya. Entonces, más que móvil o no móvil, lo pondrías adherido a planos profundos, ¿no ve? Sí. Montalvo, Sí, doctor. ¿qué es el Grace Basedow? Mm,
Es, es un aumento difuso como tal de la glándula. Es un aumento difuso como tal de la glándula, doctor. Un bozo endémico también tiene un aumento difuso de la glándula tiroidea y no es Gray Basedov por eso. Y como tal es una afección multisistémica. Ya estás leyendo la diapositiva. ¿Qué es en Gray Basedov? Doctor, Oscar. ¿puedo? Es una enfermedad autoinmune, doctor, que va a causar Ya. hipertiroidismo y se va a ver, bueno, como en imagen. ¿Qué va a causar? Va a causar lo que viene siendo exoftalmos, mirada fija, como podemos ver en este imagen. En grande, ¿qué se llama eso? Como Todos estos signos y síntomas, ¿cómo se denomina? Hipertiroidismo. claro, Ya, hipertiroidismo, pero ¿qué más tiene? ¿cómo que más, doctor? Los signos. No todos los hipertiroideos tienen Gray Basedov. Doctor, el Gray Base 2 tiene una triada clásica que había sido por taquicardia, bocio difuso y la exoftalmos, doctor. Ya. ¿Qué otro nombre tiene el Gray Basedov? A eso me voy. ¿Hipertiroidismo primario? No. Gray. Por favor, levanten las manitos. Tirotoxicosis, chicos. Bocio tóxico. Ya he dicho, Jean-Pierre. Tirotoxicosis significa que las hormonas tiroideas están generando una intoxicación en el cuerpo y están generando una hiperfunción del corazón. Hay taquicardia, hay ansiedad, hay nerviosismo. Todas las funciones de la tiroides están aceleradas al ritmo máximo. Si nosotros no controlamos el Gray Basedov en ese momento, el paciente puede hacer arritmia cardíaca, taquicardias y por ende paro cardiorrespiratorio. O sea, es un estado grave de la tiroides, del hipertiroidismo. No es el hipertiroidismo como tal, es un grado grave del hipertiroidismo. Obviamente vamos a ver todos esos síntomas que ustedes ya han llevado, ya lo conocen. Y obviamente hay las triadas, ¿no es cierto? Que vamos a ver más adelante. La imagen clínica de un paciente con Gray Basedov, la que están viendo ahí, esos ojos asustados como de miedo. Dentro del exoftalmos hay varios signos clínicos y semiológicos que vamos a ver. Pero miren, es una persona delgada, piel brillosa, con cara de asustada, nerviosismo, temblores, obviamente por la hiperfunción del corazón, que vamos a ver que hay alteración en el llenado, en el retorno venoso y demás. El corazón tiende a latir más rápido. Entonces, como el corazón late más rápido de lo normal, empieza a tener alteraciones en su estructura, empieza a hipertrofiarse y luego dilatarse. Entonces, ahí empezamos a tener alteraciones cardíacas, también hay alteración de esplenomegalia, hay eritema malar, tenemos las uñas de Plumber, que son las que están viendo ahí, las quebradizas, cóncavas. Tenemos esos dedos en palillo de tambor parecido a los que hay en alteraciones respiratorias, solo que sin cianosis. En las otras están los mismos dedos, pero vemos que los dedos son cianóticos, por lo menos debajo de la uña vemos que es más oscura la piel. Tenemos lo que es el mixedema pretibial, esa acumulación de líquido a ese nivel. La tiroiditis de Hashimoto no genera hipertiroidismo, genera hipotiroidismo, porque hay una destrucción de la glándula tiroidea y esto va a llegar a lo que es un hipotiroidismo. Y como es autoinmune, va a destruirse casi toda la glándula tiroidea, si no es toda, y va a necesitar reemplazo hormonal. Los nódulos pueden ser benignos o malignos, obviamente eso depende de la edad del paciente en primera,
obviamente es menos frecuente en niños menores de lo que son los 20, 30 años y es más frecuente a partir de los 45. La malignidad es más prevalente en el sexo masculino. Los nódulos de 4 centímetros para arriba. Tenemos crecimiento rápido como otro factor, al igual que cuando tenemos lunares o cualquier lesión, que si esta empieza a aumentar muy rápido, tenemos ahí un dato de malignidad. No se olviden que los tumores más grandes normalmente son benignos, pero en la tiroides más bien un crecimiento rápido, no que sea grande, no que haya crecido durante mucho tiempo y llegue a ser grande, sino que haya crecido rápido en un mes, 2 meses, ya haya aumentado de tamaño y se ha adherido al nervio laríngeo recurrente, a la tráquea, el paciente es disfónico, tiene ronquera, se ha adherido a los músculos, el movimiento del cuello es doloroso. Nosotros tratamos de palpar, no generamos dolor a la palpación, eso es algo importante. Aparte de eso tiene disfagia, tiene un cierre de lo que son la parte superior de la laringe, faringe y lo que es la tráquea. Entonces obviamente va a tener disfonía, disfagia, tos. Aquí estamos viendo un ejemplo en la imagen de un nódulo maligno. Notan que hasta el color es diferente cuando nosotros hacemos la cirugía y realmente es así. Es raro ver que sea bilateral, ¿no es cierto? Pero no es un dato excluyente, pero normalmente es unilateral. El método que tenemos nosotros para poder diagnosticar y hacer la punción directa del nódulo y ver si es benigno o maligno es la PAF, punción aspiración aguja fina. Ustedes están viendo cómo es una agujita delgada que ni siquiera es visible, creo, en la imagen, con ayuda de ecografía para poder localizar y que estemos realmente en un buen lugar, y una jeringa amplia para poder tomar la muestra del nódulo, ¿no es cierto? Hay que hacer anestesia, hay que tomar ciertas previsiones, hay que ver que no sangre. Estos nódulos, si son malignos, son altamente vascularizados, entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que les preguntaba hace rato, nosotros podemos hacer auscultación, sí, cuando haya hiperfunción, cuando este nódulo tenga mayor irrigación, mayor flujo, menor resistencia, entonces vamos a escuchar soplos. Se coloca de esta manera sobre la glándula, sobre todo partimos del istmo y nos vamos hacia los lóbulos en busca de este soplo. Tener cuidado de no irnos muy lateral para no escuchar la carótida o la yugular. Y aquí hay algunos ejemplos. Tenemos el bocio coloideo simple, tenemos el bocio adenematoso, la enfermedad de Plummer, que ya hemos llevado el año pasado también. Tenemos el bocio iatrogénico, que se da por medicamentos o algunos suplementos alimenticios. El bocio familiar. Cuando hablamos de un bocio familiar, más que nada hay que dividirlo en dos. El endémico, que es por déficit o alteración en el yodo o en el consumo del mismo. Y tenemos también el cáncer medular de tiroides. Hay que tener mucho cuidado. El cáncer medular de tiroides es de patrón familiar. Entonces, si uno ha tenido en la familia, el resto es posible que tenga. Luego tenemos acá la enfermedad de Graves-Basedow. Tenemos una tiroiditis infecciosa. Ahí estamos viendo pus saliendo de ese lugar. Hemos visto tejido necrótico. Obviamente va a tener eritema, dolor a la palpación. Al igual que en las tiroiditis autoinmune. Hay dolor a la palpación y el tejido va a estar eritematoso. Obviamente no va a haber pus, ¿no? Y ahí tenemos la tiroiditis de Hashimoto, de la que ya hemos hablado, y ahorita estamos viendo la tiroiditis de Rieger. Luego tenemos las neoplasias, que normalmente no son tan evidentes, si no la medicina sería muy fácil, pero sí vemos alteraciones en lo que es la disfagia, disfonía, voz ronca, bitonal, la tos persistente, la persona traga y te refiere que hay algo ahí en la garganta que no le deja tragar. Obviamente esto en personas adultas mayores. Y ahí vemos la tiroiditis de Rieger, cómo llega a aumentar el tamaño de la glándula tiroides hasta semejante punto, ¿no? Obviamente los pacientes no van a venir así, ya les he dicho, si no la medicina sería muy fácil. Aquí están todos los signos de exoftalmia. Tenemos el signo de Darlincle, donde nosotros vemos que la hendidura, o sea, el ángulo de los párpados
es más abierto, o sea, se ha perdido ese ángulo y se ha vuelto un redondo. Luego tenemos el signo de Von Grave, donde vemos que nosotros pedimos al paciente que mire hacia abajo y el párpado de ese lado no sigue, no puede sobrepasar el globo ocular para poder seguir el movimiento del ojo. Entonces el ojo y el párpado deberían descender ambos al mismo momento y en la misma dirección. Si vemos hacia arriba, debería entrarse el párpado y poder ver hacia arriba. Si vamos hacia abajo, el párpado debería descender. En este caso, ustedes ven en la imagen chiquita que el párpado se queda medio abierto. Luego tenemos el signo de Stilwart, donde este no puede cerrar el ojo. Y hay, o sea, no puede parpadear, ¿me entiendes? El ojo va a estar ahí y el párpado no va a poder sobrepasar el globo ocular. Esto es cuando ya la protrusión del globo ocular es demasiado. No se olvide que la exoftalmia se da por la hipertrofia de los músculos oculares, que estos al hipertrofiarse en la parte interna empiezan a empujar el globo ocular hacia afuera. Luego tenemos el signo de Vallet, donde vemos que no mueve para nada los ojos, ya los músculos no están respondiendo, ya es un exoftalmo severo, y esto incluso necesita cirugía porque si no el globo ocular se va a resecar, se va a dañar y la persona puede perder los ojos o la visión. Luego tenemos ese temblor finito que nos aparece cuando no dormimos 3, 4, 5 días y estamos súper estresados, entonces el ojo nos empieza a temblar, ¿no es cierto? Algo parecido pero continuo, permanente. El signo de Claude Bernard Horner, que ya lo conocemos de memoria, y el signo de Mobius. Este es bien importante porque cuando nosotros hacemos la agudeza visual y vemos los reflejos de acomodación y demás, no se olviden que les he dicho que van a acercar y alejar un objeto hacia los ojos. Cuando nosotros tratamos de acercar el objeto, el ojo ya no puede seguir el movimiento del objeto y se queda trancado y el otro es el que se mueve. Si es bilateral, ninguno se va a mover, entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Luego tenemos acá un diagnóstico diferencial, la trombosis de seno cavernoso, que es igual muy importante tener nosotros el concepto de la misma. Trombosis es que la parte de los senos cavernosos han sido obstruidos por coágulos, entonces la irrigación no es adecuada, los ojos van a estar rojos, los párpados van a estar fijos, los ojos se proyectan igual hacia adelante y se va a aumentar de volumen. ¿Cuál es la principal diferencia con el otro lado? Es que esta normalmente no es bilateral, es unilateral. Entonces, si tú ves un exoftalmo, normalmente el exoftalmo es bilateral, como en la parte de arriba, los dos ojos están sobresalidos. En cambio, en la parte de abajo, uno sobresale en relación al otro. Ahora, cuando veamos exoftalmia unilateral, obviamente hay que pensar en cualquier proceso infeccioso, procesos vasculares, la que hemos hablado ahorita, la trombosis de seno cavernoso, luego tenemos el meningocele o encefalocele y luego tenemos el aneurisma arteriovenoso, ¿no es cierto? Pero eso, un ojo está normal y el otro está comprometido. Entonces, resumiendo, los signos más importantes son esos que vemos: Darlimple, Von Graf y el signo de Kocher. Obviamente el signo de Kocher es esa mirada asustada, como si estuvieran los párpados levantados así de sorpresa, de que te hubieran sorprendido y tú te asustas y abres los ojos, ¿no es cierto? Ese es el signo de Kocher. Luego vamos a pasar a lo que es el hipotiroidismo y el hipo e hipertiroidismo. Por favor, cuando sea hora me vas a avisar, representante. Entonces, algo que me he cansado de preguntarles el año pasado, espero que este año ya dominen esto y digan, no, es sencillo. Síntomas y signos de ambos, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es un paciente que normalmente está letárgico, cansado, le falta motivación, está un poco deprimido, no tiene buena memoria, ¿no es cierto? Hay alteración en el estado de ánimo, tenemos problemas de peso, son pacientes que aunque coman poco, suben mucho de peso, tienen sueño, uñas quebradizas. La frecuencia cardíaca normalmente es un poco más lenta y las contracciones son leves. Puede tener ronqueras, sí, en ambos casos. Tenemos también cambios en el fondo de ojo,
tenemos lo que es la hinchazón de la cara, alrededor de los ojos, haciendo la fases de luna llena, ¿no es cierto? Y la caída de la parte distal de las cejas en ambos lados. Lo contrario, en el hipertiroidismo tenemos una protrusión, tenemos exoftalmos, tenemos aparte de eso nerviosismo, dificultad para dormir, insomnio constante, fatiga obviamente como no duermen bien, pero a pesar de que tengan fatiga, son pacientes que son muy activos, palpitaciones, vamos a tener pérdida de cabello, mirada fija, náuseas, vómitos, piel caliente y húmeda, puede haber bocio como en el otro, no es eso algo propio de cada uno, aumento de la frecuencia cardíaca, temblor fino en las manos, y lo que dice ahí rasquera general y demás, en realidad se refiere a un prurito, y va a tener la piel con misedema pretibial, entonces justamente en ese lugar es donde va a tener mayor escozor la persona. Cuando hablamos de hipotiroidismo, ahí están los síntomas que hemos tratado de resumir en la anterior diapositiva. Aparte de eso, algo importante y que se ve ahí en las imágenes es la macroglosia. Son pacientes que al tener mayor predisposición a la obesidad y retener líquido en ciertos lugares, la lengua va a ser más grande. Algo de mucha importancia porque son pacientes difíciles de intubar, son vías aéreas que son difíciles de manejar. Si es que este paciente se complica o tiene algo y necesitamos intubar o algo, son pacientes muy complicados. Aparte de eso tenemos una disminución del metabolismo en general, ¿no es cierto? Y podemos tener hiperreflexia osteotendinosa. Esto creo que en ambos es prevalente, pero no es algo diferencial. Entonces, lo más común, lo más fácil, es que tiene alteración en las funciones mentales superiores, puede tener bradilalia, bradipsiquia, ¿no es cierto? Piensan lento, hablan lento, tienen debilidad, cansancio progresivo, intolerancia al frío, estreñimiento, cambios en la voz, aumento de peso progresivo por más que hagan dieta. Luego de eso tenemos la piel fría, seca, pálida, macroglosia, la facies, más que mixedematosa, que sí está dentro del término, a mí me gusta utilizar más la palabra cretinismo. Luego tenemos la hipotermia, tenemos la bradicardia, la hipotensión y la hipoventilación. Entonces, todo esto son datos a nivel sistémico. O sea, esa es la importancia de la glándula tiroides. No afecta solamente un órgano, afecta todo el sistema de nuestro cuerpo. Luego de eso tenemos esta facies, que esa es la fascia cretina, como le llaman, o en este caso mixedematosa, cara redondeada, piel seca, pálida, edema periorbitario y esa mirada que parece que estuviera triste. La macroglosia, no se olviden, miren cómo sobresale, y por más que es una niña, ¿no? Ya tiene estos datos. Algo importante de recalcar, normalmente nosotros no vemos ya datos tan graves de hipotiroidismo como los que les voy a mostrar más adelante, que incluso llegan a coma, porque ya se hace un tratamiento y un diagnóstico precoz. En lo posible, a todos los niños recién nacidos se les hace el test de hormonas tiroideas, algo que ayuda bastante a evitar muchas alteraciones a futuro. Entonces, esa fase tosca, voz ronca, ¿no es cierto? Esa fase tosca que dices, la fase cretina. A diferencia de esto, es como ver felicidad y tristeza, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos viendo alegría. Vemos la expresión como si estuviera preocupada, ansiosa todo el tiempo, como si estuviera asustada, esa piel brillante, sudorosa, ¿no es cierto? Hay un aumento de lo que es los factores adrenérgicos, los ojos sobresalidos, ya les he explicado la causa, puede tener bocio difuso, unilateral, lo que sea, sin, no es exclusivo el bocio del hiper o del hipo, ambos pueden tener. Luego de eso hay que determinar si es que hay frémito o hay soplos, y no se olviden que el frémito es la palpación fuerte, la resistencia de la sangre con las arterias a ese nivel, que sentimos esas pequeñas vibraciones.
Aquí estamos viendo el hipertiroidismo, donde tiene hiperreflexia, hiperquinesia, movimiento constante, por más que esté cansado todo el tiempo porque no logra dormir bien, tiene insomnio, ese temblor fino y rápido en los dedos, ¿no es cierto? En los párpados también, en la lengua puede tener eso, y tenemos que tener mucho cuidado en la parte cardíaca, sobre todo en los ancianos. Aquí vemos las uñas de plumas, la piel caliente húmeda, el eritema palmar, el cabello fino que se quiebra, que se sale, que se rompe fácilmente. Luego tenemos acá más signos donde tenemos el pulso amplio, la taquicardia y fuerte, a diferencia del hipotiroidismo donde el pulso es suave y la frecuencia cardíaca es lenta. Aparte de eso, ¿podemos tener alteración en otros órganos? Sí. Tenemos la arritmia cardíaca, tenemos insuficiencia cardíaca congestiva, tenemos edema, hepatomegalia, reflejo hepatoyugular positivo. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros hacemos la palpación y empujamos el hígado hacia arriba, la ingurgitación yugular se va a hacer mucho más evidente, las venas se van a llenar. Y para que vean un ejemplo común y sencillo, este es un paciente saludable y un paciente con hipertiroidismo. La resistencia vascular sistémica baja un montón en el hipertiroidismo. Al tener menor resistencia vascular, entonces estamos manejando mayor flujo de sangre dentro de los vasos. Luego de eso tenemos una frecuencia cardíaca, miren, casi en el doble de lo que está el parámetro mínimo normal. 60 debería ser de 60 a 100 normalmente, pero miren, llegan a manejar en lo cotidiano hasta 130. Luego tenemos mayor gasto cardíaco, mayor volumen sanguíneo, la fracción de eyección está aumentada y la relajación volumétrica está disminuida. Entonces el corazón se llena menos, con menor cantidad de sangre, por lo cual la frecuencia cardíaca debe aumentar para que así podamos mandar más sangre, ¿no es cierto?, al organismo. Aquí estamos viendo otra vez del hipotiroidismo, los síntomas de sospecha y los síntomas clásicos de la enfermedad: sequedad cutánea, palidez, aumento de peso, ronquera, dificultad para tragar, disminución de la memoria, enlentecimiento del lenguaje, hinchazón de las manos, pies, cara, estreñimiento, desgastamiento, somnolencia, hipertensión, alteraciones menstruales, intolerancia al frío, todo eso, caída de pelo, todo eso son signos y síntomas propios del hipotiroidismo. Los que ven al costado donde hay dolor y demás son de presunción, no son propios de la enfermedad, pero sí te pueden orientar a que el paciente esté pasando esto. Tenemos aquí lo mismo con el hipotiroidismo, vemos ahí sus signos y síntomas: piel seca, áspera, extremidades frías, cara, pies, manos hinchadas, alopecia, bradicardia, edema periférico, retraso de relajación de los refuerzos osteotendinosos, síndrome de túnel carpiano, derrame de cavidades, y bueno, todo lo que ven ahí, ¿no es cierto? Esos son las manifestaciones clínicas propias, y lo que ven al costado son los signos de presunción. Aquí vemos una imagen muy interesante. Estamos viendo ahí una paciente que tiene cierto grado de obesidad a los 29 años, y eso que es joven, ¿no es cierto?, sin tratamiento, y esta era una paciente con hipotiroidismo. Y al lado estamos viendo a la misma paciente con tratamiento. Ven que es sumamente diferente la contextura, la forma de la cara, los ojos, la mirada, la nariz, ¿no es cierto?, solamente por el tratamiento que se está haciendo. Aquí tenemos algunos signos y síntomas tardíos, tempranos y adicionales: debilidad, fatiga, intolerancia al frío, todo eso del hipotiroidismo, ¿no es cierto? Con el tiempo la voz es la que se empieza a alterar, puede ser por un compromiso de lo que es el nervio laringio recurrente, y bueno, ya luego hay alteraciones a nivel de todo, ¿no? En las mujeres lo que es más llamativo son las cejas, cuando la parte externa de la ceja es la que se pierde antes que el resto. Y no, obviamente hay que preguntar si es que se depila o no. Cuando son depiladas obviamente van a perder. Desde los 25 años las mujeres ya no regeneran las pestañas y las cejas de la misma manera, ¿no? Entonces si es alguien que se depila hay que tener mucho cuidado. Aquí estamos viendo la fase de luna llena. Estamos viendo alteraciones igual en lo que son lípidos, tendencia al frío, pérdida de memoria. Y aquí estamos viendo el mixedema. Este es un coma mixedematoso.
Ustedes están viendo ya una alteración realmente grave, donde tenemos ahí líquido libre en pulmón, tenemos aumento del volumen cardíaco, tenemos los labios hinchados, gruesos, el edema en toda la parte mandibular, similando luna llena y el periorbitario, que incluso imposibilita la apertura palpebral. Entonces, esto es un coma inducido por el déficit de hormonas tiroideas. Se denominaba la enfermedad de Gould, algo que ahora no es tan común porque se está haciendo diagnóstico, como le digo, a todos los recién nacidos se les tiene que hacer este perfil tiroideo. Además es gratuito en el SUS, entonces no hay excusa, ¿no? Miren la lengua grande, la piel, las alteraciones que hay a nivel de la cara. Algo importante, tanto como el hiper para el hipo, no tienen que olvidarse. Hay en fisiopatología primario, secundario y terciario. Una pequeña tablita para que se pueda diferenciar. Si es propiamente de la tiroides, o sea, primario, entonces el hipotiroidismo tiene T4 baja y TSH alta. La TSH trata de estimular a la glándula tiroidea, pero esta no responde. Ahí están las causas: déficit de yodo, postquirúrgica, radiación, alguna enfermedad infiltrante, tuberculosis y las tiroiditis autoinmune, ¿no? Luego de eso tenemos secundario cuando la patología está en la hipófisis y terciario cuando es hipotalámico. Aquí vemos el hipotiroidismo subclínico, donde vamos a tener valores normales, pero obviamente esto va a estar hipofuncionante. No va a haber manifestaciones clínicas ni nada llamativo hasta que la enfermedad avance. Entonces, no es difícil entrar a un laboratorio, ver al paciente que te diga que tiene aumento de la tiroides y tú pedir todos esos exámenes. Pedir perfil tiroideo, pedir tomografía, resonancia, ecografía y demás, es sencillo. La idea es que tú tienes que diagnosticar semiológicamente. Los mejores médicos que existen saben semio, farmaco y fisiopato. Esas son las bases de cualquier otra carrera, rubro o especialidad que ustedes tomen. Miren esa piel cómo se vuelve seca. El corazón cómo se puede agrandar. Y aquí vamos a ver algunos casos clínicos. Mujer de 45 años con coma mixedematoso. O sea, llega a tener un coma, no responde, no está consciente, no está alerta por el déficit de hormonas tiroideas. Estamos viendo la facies en luna llena, el edema, los labios. Ahí tienen la sonda nasogástrica que ha debido ser para evitar una broncoaspiración como está en estado de coma o para alimentación. Vemos los dedos hinchados, los pies hinchados, ¿no es cierto? Esta paciente llega a fallecer a los 4 días por un infarto agudo de miocardio. Tenemos otro paciente de 50 años, ustedes ven ahí que este es diabético, aparte de eso es hipotiroideo. Ven el patrón del electrocardiograma, ven la cardiomegalia, ven la alteración en la ecocardiografía, donde vemos que hay un derrame pericárdico severo. Lo que hay que hacer es hacer un drenaje, primero una parada y luego de eso hacer un estudio y ver si es un trasudado, exudado, y con eso ver si necesita o no la ventana pericárdica. Aquí vemos el paciente después de haber sido sometido a estos estudios. Miren la frecuencia cardíaca, cómo se ha compensado a diferencia del anterior electrocardiograma. Digestivos, ya hemos dicho, obviamente el ritmo es más lento, el apetito en tanto, el apetito es disminuido, pierde el apetito, se estriñe, el tránsito es más lento, por lo cual se siente llena todo el tiempo. Obviamente eso justifica la pérdida del apetito. Son pacientes que tenemos que evitar que se nos estriñan. Luego de eso tiene sequedad en la boca, disminución de la saliva a ese nivel, tiene halitosis. Son pacientes que necesitan constantemente refresco para poder comer,
o líquido porque ellos no pueden hidratar la boca de manera adecuada con la saliva. Obviamente tiene alteraciones en la menstruación, en el sangrado, puede llegar a tener esterilidad, sea hombre o mujer, hay pérdida de líbido. Aquí tenemos un caso de hipotiroidismo secundario, donde hay una alteración en la glándula. Y aquí estamos viendo una imagen súper importante cuando nosotros tenemos una paciente que después del parto empieza a tener estas alteraciones. Empezamos a hablar del síndrome de Sheehan. Hay una hipoperfusión del tallo cerebral. Ahí estamos viendo la hipófisis, vemos el tallo y el hipotálamo. Ese tallo es el que se necrosa, se muere, igual que los túbulos contorneados en el riñón. Cuando tenemos hipoflujo, en este caso por la hemorragia postparto o cesárea, entonces como hay hipoflujo, estas células se mueren. Y el tallo es el punto encargado de transmitir los estímulos del hipotálamo a la hipófisis y poder manejar todo el patrón hormonal del cuerpo. Entonces vemos aquí hay una porción anterior, una porción posterior, adeno y neurohipófisis y la fase intermedia al medio. Están viendo ahí el tallo como es el que sujeta esta glándula, características anatómicas súper importantes. Como pueden ver, cuando empezamos a hablar de trastornos endocrinos, tenemos hipotálamo, hipófisis, y esto regula muchísimas, pero muchísimas funciones y glándulas en el cuerpo. Se me ha ocurrido una idea para que hagan un trabajo de esto, ya que no han leído. Tenemos aquí todos los trastornos asociados a la hipófisis: acromegalia, gigantismo, deficiencia de hormona de crecimiento, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, luego la diabetes insípidas, el síndrome de Sheehan, el de arriba, el síndrome de secreción inadecuada, SHIAT. Luego tenemos el adenoma hipofisiario, lo que es hiper e hipopituitarismo. Entonces, aquí sabemos que alteraciones de la tiroides, de la hipófisis, van a producir alteraciones en la hormona tiroidea, sí, sobre todo en la estimulante, y esto nos va a generar alteraciones ya sea de hipo o hiperfunción tiroidea, hiper o hipotiroidismo. Tenemos aquí el páncreas. Ahí están sus relaciones anatómicas. Es un órgano retroperitoneal, tiene varias porciones y tiene varias funciones. Dentro de lo importante están los islotes de Langerhans, y luego tenemos las células alfa, beta, delta y F, que aparte de las funciones exócrinas tiene funciones endócrinas, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos alteración en el metabolismo del azúcar, en este caso vemos la secreción de insulina, el glucagón, que son súper importantes, la somatostatina y el polipéptido pancreático. Entonces, cuando nosotros veamos un paciente con alteraciones del páncreas y tenemos que hacer la historia clínica, datos súper importantes: la edad de 30 a 60, normalmente pancreatitis aguda, y las pancreatitis aguda, principal etiología es coledocolitiasis, ya sea primaria o secundaria, ¿no es cierto? Y si tuviera un poquito más de edad y las molestias empezaran a partir de los 50, 70, 80 años, estamos hablando de un probable cáncer de páncreas. Aunque el cáncer de páncreas se ha disparado un poquito y se ha hecho en personas más jóvenes, ahora manejamos desde los 39 años. Luego de eso vemos el sexo. El femenino es mucho más probable de que tenga una pancreatitis por piedritas en la vesícula, mientras que los varones tienen una mayor predisposición a tener alteraciones en lo que son los consumos de alcoholes. Un patrón que al momento ya se está cambiando y se está equiparando. Hombres y mujeres ahora toman casi igual. Si es que tenemos un paciente que sea infante, fibrosis quística o quistes neoplásicos benignos y malignos, y cuando estamos hablando de lo que es la pancreatitis crónica, la principal causa es la alcohólica. Ahora, en la actualidad, no es la única causa, tanto de aguda como de crónica,
se está viendo que hay hipertrigliceridemia, tanto en varones como en mujeres. Las mujeres comen más masitas dulces que esto, que el otro. Entonces ahí empiezan a tener una mayor predisposición a tener hipertrigliceridemia. Y la dieta del varón, obviamente, con el consumo de alcohol y las comidas chatarras, tampoco es de las buenas. Aparte que la humanidad en general está perdiendo la costumbre de hacer ejercicio, ir al gimnasio, caminar, trotar, hacer algo. He visto en el Hospital Obrero, tenemos un paciente que pesaba 146 kilos, que tenía pancreatitis aguda. Se ha hecho cirugía de la vesícula biliar con un equipo especial porque la pared abdominal era tan gruesa que hemos tenido que utilizar el equipo de laparoscopía que se utiliza para la cirugía bariátrica. Le hemos operado y aún así en 3 ocasiones ha hecho pancreatitis nuevamente. Obviamente no había coledocolitesis residual, no había piedrita en la vesícula. El problema era la hipertrigliceridemia, que ha generado la inflamación del páncreas en 3 oportunidades. Luego de eso vemos ahí algunas infecciones. La fiebre tifoidea es la más común. Si es que ustedes tienen dolor, molestias en el hipocondrio derecho de manera constante, la persona tiene antecedentes de poder consumir alimentos de la calle de dudosa procedencia, hay que hacer nomás el Vidal o el Way Félix o alguna prueba para descartar que no esté con la fiebre tifoidea y poder dar antibiótico y evitarse la cirugía. Muchas veces hay colegas que mandan para operar a valoración para cirugía procesos que no tienen nada que ver con un proceso quirúrgico. Intoxicaciones, el alcohol ya les he dicho es el más importante, la vitamina D en dosis masiva, que es algo que empiezan a tomar, drogodependencia. Luego de eso tenemos traumatismos, tanto quirúrgicos como por una CEPRE, ¿no es cierto? La CEPRE, la endoscopía retrógrada pancreática, lo que hacemos es introducir una sonda por el estómago, llegar a la segunda porción del duodeno, hacer una esfinterotomía, un pequeño corte a nivel de la ampolla de váter. Mediante eso podemos introducir un alambre delgadito y metemos medio de contraste. Al meter el medio de contraste podemos producir una pancreatitis en ese momento por una reacción al medio de contraste. Entonces hay que tener de eso mucho cuidado. Diabetes, gota, cirrosis hepática, divertículos en duodeno, ascaris renicoides, neoplasias de esófago, estómago y colon pueden también afectar el páncreas. Tenemos el motivo de consulta. Normalmente el motivo de consulta en la pancreatitis va a ser el dolor. No es 100%, pero la mayoría va a tener el dolor. Yesenia. Sí, doctor. Características del dolor en la pancreatitis. Dolor en cinturón, doctor. ¿Qué más? Se podría hacer por palpación por los puntos dolorosos, doctor. ¿Qué puntos dolorosos de páncreas conoces? El de Hardins. ¿Cómo se localiza? Desde el ombligo, la línea que va hacia la... Desde el ombligo en una línea que va hacia la axila derecha, doctor. Que es por la parte de la cabeza del páncreas. Ya, ¿otro? También se puede considerar el Chaufar, doctor. Ya, no es propio del páncreas, pero ¿por qué podrías considerarlo? Para la cabeza del páncreas, doctor. ¿Quién te está soplando? No, doctor. Has dicho, ajá, como si alguien te estuviera diciendo la respuesta. No, Dame datos clínicos de pancreatitis, rápido. Son varios. ¿Datos clínicos? ¿Sí? ¿Cómo describirías el dolor en Alicia? Bueno, la localización en el epigastrio. O sea, comienzas la Alicia con localización. No, aparición súbita, localización en el epigastrio, intenso, características, ¿cómo se llama, doctor? Dolor punzante continuo,
Sí, ya, irradiado también en forma de cinturón en los flancos y la espalda. Y Luis, misma pregunta. atemontes, no sé si hay agravatas. Sería irradiado en los flancos. Alicia, Ok. La aparición sería dolor en epigastrio, posiblemente irradiado a flancos. Montalvo, Ah, empezando con lo de Alicia sería aparición de inicio súbito progresivo. La ¿es localización súbito o es sería progresivo? No puede ser ambos. de inicio súbito como tal. Ya, La súbito, listo. localización en el epigastrio o también el de mi abdomen superior. Y radiación como tal es el signo de dolor de cinturón en ambos hipocondrios. El carácter sería dolor intenso como tal. La intensidad sería muy intensa y atenuantes, ¿cómo es? Atenuantes es las posiciones en las que les duele y agraviantes es en la de cúbito dorsal es donde sugieren no es dolor, así es doctor. Dolor súbito, localizado en el abdomen superior o epigastrio, cualquiera de los dos. Luego viene la I, intensidad, es sumamente intenso. Pueden describirlo como 11 o 12 sobre 10 en la escala, ¿no es cierto? Es tenebrante, lacinante. Cuando hablamos de características del dolor, no es intensidad, por si acaso. Es lacinante, como si te estuvieran atravesando con una espada, con un cuchillo, ¿me entiendes? Es sumamente intenso. La posición antálgica es la posición maometana para disminuir el dolor. La irradiación sí está bien, el cinturón muy bien, pero o sea, es un dolor sumamente intenso, chicos, no solo intenso, es sumamente intenso. Entonces, por eso les digo, la principal característica por lo que van a venir va a ser dolor. Luego de eso, le duele, está ictérico, va a tener náuseas, vómitos, diarrea, anorexia, pérdida de peso si es que fuera crónico o si es que estuviera ya varios días con la enfermedad. Tenemos edema, retención de líquido en el tercer espacio, ahí vemos derrame pleural, vemos la citis, además que hay una comunicación y hay unos conductos que comunican la cola del páncreas con el espacio pleural al lado izquierdo. Luego tenemos las hemorragias, ya han visto ustedes los 3 patrones de equimosis. Luego alteraciones psíquicas, obviamente tenemos desorientación, agitación, el paciente puede estar muy comprometido y como sabemos también vemos alteración en la parte del calcio, entonces puede tener rigidez y demás. Chicos, la pancreatitis es algo sumamente intenso y es algo que tienen que saber diagnosticar. Comienzo súbito violento, ¿no es cierto? Lo que decíamos, Stafa. Crónica, ya, como les he dicho, más que nada se da por alteraciones en los triglicéridos, alteración por el consumo de alcohol. Un paciente con cáncer de páncreas es uno de los cánceres más dolorosos que existe. Ahí están viendo pérdida de peso, ictericia, dolor abdominal. Obviamente eso es muy vago, no es propio del páncreas, puede también estar en el hígado, un colangiocarcinoma, un ampuloma, ¿no es cierto? Pero ahí tenemos un dolor sumamente intenso. En el ampuloma, eso no se confundan, como va a haber hiperbilirrubinemia, va a haber prurito y va a haber lesiones cutáneas, problemas vasculares, pueden sentir que hay una masa a ese nivel en el examen físico abdominal, pero el paciente lo que va a tener es una ictericia muy marcada, pero no va a tener dolor. Al ser un proceso crónico le da tiempo a que la válvula, la ampolla, el conducto se dilate, se adapte. En cambio, cuando es agudo, entonces obviamente el dolor es sumamente intenso. Yo he tenido varios pacientes con ampuloma
no tenían absolutamente nada de dolor, pero estaban súper ictéricos. Ese amarillo patito que ven en la imagen de abajo, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo anorexia, síndrome de Solier-Edison, vamos a ver náuseas, vómitos, vamos a ver diarrea, vamos a ver cialorrea. Luego de eso, como les he dicho, va a haber líquido libre en varios niveles. Cuando vean líquido libre, no es la única causa el páncreas, el hígado también. Vamos a ver circulación colateral en caso de cirrosis. Aparte de eso, también podemos tener ascitis en un tumor o de ovario. Vamos a ver quistes pancreáticos y pseudoquistes. Sí, es que queda, o sea, se necrosa una parte del páncreas, queda un conducto pancreático libre y ese se empieza a coleccionar y llenar ahí. Si ustedes hacen una punción del mismo, van a tener líquido pancreático, lo que se hace una prueba de amilasa y se ve su valor en el líquido. Y bueno, ahí están viendo, es una persona súper famosa, conocida, sobre todo en la parte de tecnología, cómo era hace unos años y cómo está por el cáncer de páncreas. Están viendo ahí las alteraciones. Importante, llega a tener una encefalopatía el paciente pancreático, parecido a lo que pasa en el renal y en el cirrótico, como no se pueden eliminar las toxinas y demás. Este paciente también va a tener desorientación, agitación, va a ser un paciente agresivo, un paciente poco colaborador. Obviamente el dolor es sumamente intenso, no se dejen engañar, una persona que está con dolor no les va a estar respondiendo cuántos hijos, cuántos embarazos. Por eso siempre es bueno hablar primero con el familiar y luego con el paciente, ¿no? Tenemos los signos de Cullen, Gray Turner y de Fox, ¿no es cierto? Ahí están viendo, el tercero es el de Fox, ahí está el de Gray Turner y está la periumbilical. El signo de Waring-Griffiths es la facies pancreática. Ojos hundidos, ictérico, igual hay pérdida del ángulo de las cejas, pacientes caquéticos, pierden la grasita que hay en la bolita de Bichard, ¿no es cierto? Por lo cual los pómulos son sobresalidos y los cachetes son medio retraídos. Miren la boca. Aparte de eso tiene palidez, es una palidez con cianosis, lo que se puede llamar una piel marmórea, que es un signo sumamente grave, que si lo ven en un paciente la mortalidad es sumamente elevada. Y llegan a tener alteraciones neurológicas donde está ya el signo de Gouviet. Tenemos las áreas de dolor. Ahí vemos todo el hemiabdomen superior doloroso y la irradiación hacia la parte de la espalda. Están viendo ahí la posición maometana que se inclina hacia adelante para disminuir el peso a nivel del páncreas, porque los intestinos se apoyan y eso genera un dolor muy intenso. Luego tenemos varios métodos, tenemos el método de Grog, de Mallet-Glud y de Desjardins para la palpación del páncreas. Es sumamente difícil, no se olviden que es un órgano retroperitoneal, tanto ecográfico como la palpación es difícil de palpar cuando está sano. Obviamente cuando ya tenemos alguna alteración, un pseudoquiste pancreático, un tumor en la cabeza del páncreas, en la cola del páncreas, obviamente vamos a sentir una masa, una alteración a ese nivel. Aquí están viendo cómo realizar el método de Grove. Aquí está el de Mallet-Glud. Y el de Desjardins. ¿A eso te referías, Yesenia? Sí, doctor. ¿Y
Y como decía Yesenia también, el de chaufa también es válido para la cabeza del páncreas. Acá hay otros puntos dolorosos, triángulos dolorosos. Y el signo de Courvoisier-Thierry, que se da cuando la vesícula es palpable. Lo que tocamos ahí en el punto cístico, sentimos una masa dolorosa, súper dilatada, que a veces puede llegar a adherirse a la pared y generar una fístula externa hacia afuera, y puede incluso botar la piedra hacia el exterior, ¿no? Algo que pasa mucho en las provincias con colecitis agudas no tratadas. Y aquí vamos a hablar de lo que es la cirrosis hepática. Vemos la diferencia, vemos el ombligo, vemos la circulación colateral, vemos la onda cítica positiva, y tenemos que estar viendo la parte del tamaño y buscar alguna alteración en el tamaño del hígado, ¿no? Algo que no es tan endocrino, pero sí es digestivo, ¿no? Ya. Ya no hay mucho tiempo. Vamos a dar la tarea de la siguiente manera. Para el día de mañana van a formar grupos de 3. Necesito que hagan y elijan una patología endocrina. Va a ser por orden de anotación en el grupo que tenemos de semiología. Vayan anotando, por favor, sus apellidos, solo un apellido, un nombre y su tema. No pueden repetir. Si alguien ya ha anotado el tema, tienen que buscar otro. Todo vamos a hablar de patologías endócrinas. No se olviden, miren, tenemos un montón de alteraciones dadas por las hormonas, por las diferentes glándulas, la suprarrenal, tenemos ahí el Addison, la diabetes insípida, tenemos el Sheehan, tenemos el hiperparatiroidismo, tenemos el hipertiroidismo, hiper, tenemos también alteraciones de acromegalia, gigantismo, tenemos alteraciones de la prolactina. Entonces miren, realmente son muchísimas. Pero que yo esté ¿Doctor, es haciendo grupal o individual? es grupos de 3 para el día de mañana. Esto es súper importante. Todo paciente diabético, evalúen la sensibilidad de los pies. Vean si es que tiene o no pelitos en los dedos. Cuando un paciente diabético pierde los pelitos, ya hay hipoperfusión tisular. Y cuando no tiene sensibilidad, ya tenemos que tener mucho cuidado para prevenir lo que es el pie diabético. Tenemos alteraciones a todo nivel por la parte de la diabetes. Entonces, aquí tenemos alteraciones. Esto es el fondo de ojo, lo que hemos hecho la otra vez. Esta es una retinopatía normal, lo que han visto. Ahí está la mácula, el nervio óptico, los vasos sanguíneos y un fondo medio rosadito, rojito, bien bonito. Podemos ver alteraciones, ya sean estas algodonosas o no. Entonces, lo importante es que sepan esto es lo normal, y cuando vean ya una que otra alteración la describen. Esas imágenes como sangrados, van a ver imágenes más claritas, esos son los patrones algodonosos y demás. Insuficiencia en la enfermedad de Addison, suprarrenal. Tenemos que recordar también la parte de lo que era anatomía clínica. Alteración, la hipertensión. Aquí tenemos esto, síndrome de Simons, síndrome de Cohn, si alguien quiere hacer de eso. Tenemos el síndrome de Cushing, tanto iatrogénico como el otro. Enfermedad paratiroidea y demás. O sea, son, como les digo, muchísimas, pero muchísimas diapositivas. Y no tiene sentido que yo esté haciendo y hablando si es que no se les va a quedar nada, ¿no?
Chicos, así, sinceramente, estamos pasando por una situación un poco complicada, una situación tanto económica como social súper, eh, bueno, no sé si decir impotencia, ¿no? Pero lo que tenemos ahorita es no podemos tomar muchas medidas, no podemos hacer mucho, tenemos que dedicarnos a hacer para lo que estamos aquí. Y lo que tienen que hacer ustedes, chicos, es leer. Si ustedes no leen, no tiene sentido estar haciendo estas cosas, ¿me entienden? No tiene sentido que yo me esté amaneciendo buscando diapositivas, que veremos esto, que veremos el otro, imagen para aquí, imagen para allá, que cómo es la acromegalia, que cómo es el tamaño de las manos, la mandíbula, qué patrón va a tener la mandíbula, los maxilares superiores, cómo va a ser la facies en luna llena, cómo va a ser el, el metabolismo, qué alteraciones. Si ustedes no van a hacer, ya les he dicho, no saben semio, chicos, van a tener muchos problemas cuando lleguen a la especialidad, cuando estén ya en cirugía. Va a llegar un paciente, no van a saber qué va a tener el paciente. Puede ser que ni siquiera tenga nada quirúrgico, nada de rote, pero ustedes tienen que saber semiología, farmacología, fisiopatología, todo lo que están llevando este año es la base para toda su vida. Y no tomen este tiempo de crisis social como vacaciones, chicos. Si no leen, créanme que se van a arrepentir. Este es el momento para que lean. Luego no van a poder leer. Post turno, cansado, de sueño en el internado, no vas a poder leer. Cuando estés en otro rote, no vas a poder leer. Este es el momento. Tómenlo con la seriedad que esto compete, chicos. No me pueden dar la descripción del hipertiroidismo, del hipotiroidismo. Chicos, en serio, van a salir de la universidad y no quiero, ay no, mire, esos alumnos no saben, o este problema hay, están muy bajo su nivel. No, ¿de quién depende? De ustedes. Hemos visto el examen de grado la otra vez. Ha habido una chica de la Unifrance muy buena, incluso yo les he dicho a nivel local, o sea, no tiene nada que envidiar a nadie. Pero esa chica, todo lo que le hemos preguntado ha respondido. Y para que lleguen a ese grado tienen que leer todos los días. Veo que ya están mandando sus grupos. Por favor, no repitan la enfermedad. Voy a llamar listo una vez más para retirarme. Haciendo un margen a la reflexión de hace rato, chicos, por favor, un abrazo muy fuerte, aunque sea a la distancia, a sus madres, a sus familias. No siempre la mamá es la que ha engendrado. A veces es la abuelita, la tía, la prima, no sé quién que se haya hecho cargo de ustedes. No se olviden de darle las gracias y enviarle una felicitación. Realmente sin la familia nosotros estaríamos muy vacíos. La parte médica necesita que la familia sea muy pero muy comprensiva. Ahorita no tienen muchas responsabilidades, solo tienen que estudiar y demás. Una vez salgan se van a dar cuenta que hay una diferencia abismal. No van a tener cumpleaños, van a tener turnos, no van a tener Navidad, no van a tener Año Nuevo, van a perderse bodas de familiares, fiestas, que esto, que el otro, y quieran o no, eso los aleja un poco. No se olviden, pero, que lo están haciendo también por ellos, no solo por ustedes, y el sacrificio que ellos hacen para poder pagar, si es que ustedes no trabajan y alguien se los paga, es realmente algo muy importante. Que alguien esté acá para que tú triunfes, para que tú salgas adelante, y que ustedes no lean, no sé. Chicos, así que un abrazo muy fuerte. Con eso nos despedimos. Hasta luego. Gustavo, dime. Solo, disculpe, doctor, ¿la actividad de mañana se lo tenemos que exponer o solamente? Sí, van a exponer ustedes. Cierto, perdón, antes de que se desconecten. 10 a 15 diapositivas, todo lo que es semiología, signos, síntomas y maniobras. Una para diagnóstico laboratorial, imagenológico, lo que sea, todo lo que sea diagnóstico en eso. ¿Qué voy a encontrar en una ecografía? ¿Qué voy a encontrar en la tomografía?
laboratorialmente, ¿qué voy a encontrar? Una diapositiva para todo eso y una diapositiva para tratamiento. Ok, pero lo que me interesa es que hagan 10 a 15 diapositivas, por lo menos, mostrando todos los signos, síntomas que encuentren. No me interesa que sea de Macei, sea de Suro, sea de donde sea, pero consigan, busquen. ¿Ya? Semiología, todo lo que es semiología, eso es lo que están, para eso estamos aquí, ¿no es cierto? Este dicho, va a ser puro caso clínico, la siguiente va a ser con examen. Me van a mandar por favor sus diapositivas mañana hasta antes de las 5 de la tarde. Antes de las 5 de la tarde. ¿Ya? En lo posible me mandan todo a mí para que yo comparta la misma pantalla y yo lo pueda reproducir. Si es que alguien quiere hacerlo en el grupo, no hay problema, pero para evitar que no conecta, que mi internet está mal y demás, yo puedo poner las diapositivas, ¿no es cierto? Hasta antes de las 5 de mañana. De las 5 para adelante ya no voy a descargar ni una diapositiva. ¿Ok? Doctor, disculpe, ¿y si compartimos un link de Canva para todos? Y de ahí se va a poder, sin necesidad ya de descargar todos al Bueno, mismo sí. tiempo, estaríamos a tiempo. Si tú lo enlazas y compartes la pantalla, no hay problema. Sí, normal, Doc, para que no haya problemas de descargar, porque es otra semana última hora, entonces ya también van a tener plazo para hacer sus diapos antes de las 5 y se va a cerrar para la modo edición, chicos, y se les va a compartir el cambio para todos. Así, Doc, ya no habría el problema de juntar o descargar las diapositivas. Ok. ¿Listo? Cuando lo vean más pertinente, pueden enviarme a mí o hacer el enlace con Yesenia, no hay ningún problema. Todo antes de las 5, pero ¿ya? Listo, chicos, cuídense. Hasta luego, doctor. Dentro de lo que viene a ser el trastorno del sueño-vigilia se divide en dos grupos, les va a tocar a dos personas. Anótate por favor quién es Mayor Galic. sí, no, ¿a quién le ha tocado trastornos del sueño-vigilia? La grabación. Ya, González.